acompáñenme de favor. Jueces capítulo 21, verso 25. Jueces 21, 25. Dice la palabra del Señor: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey, mis amados hermanos, así que cada quien hacía fiesta, hacía de las suyas y cada quien hacía lo que quería. Pero no solamente en ese tiempo, después ya vinieron reyes y empezaron a gobernar y era algo bueno, pero vemos en este tiempo que la misma situación está aconteciendo, aunque hay gobernadores, hay presidentes, de pronto parece que cada quien hace lo que quiere. Y la razón es solamente una, que nadie está impuesto a someterse a la voluntad de nadie. Y es importante, mis amados hermanos, queridos amigos, que nosotros que estamos buscando al Señor, entendamos que tenemos que hacer, debemos hacer la voluntad del Señor. Muchos estamos haciendo la voluntad de Dios, amén, y seguiremos haciendo la voluntad de Dios. Quiere decir que las Sagradas Escrituras nos dan esa pauta para seguir cuál es la voluntad de Dios. Y mis amados hermanos, la Escritura, a lo largo de la Escritura, dice que la voluntad del Padre o de Dios es que Jesús nos dé vida eterna y que nos resucite en el día postrero. En otro pasaje dice que la voluntad de Dios es que todos nosotros, la persona que tiene un trabajo, vaya y le eche ganas y se esfuerce y no sean respondones y se humillen, hagan bien su trabajo a sus patrones. Eso es lo que dice la Biblia que es la voluntad de Dios, mis hermanos. Y vamos al pasaje, mis hermanos, acompáñenme al pasaje donde vamos a estar centrando el tema. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Primera de Juan 2, 15. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vemos qué pasaje tan hermoso, mis hermanos, hablando el apóstol Juan, mis hermanos, ese hombre que decía él mismo, aquel a quien Jesús amaba mucho. Y constantemente en este libro está hablando del amor, del amor, del amor, y en este pasaje sigue hablando acerca del amor. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo que está diciendo, si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y si alguien ama al Padre, el amor al mundo no está en él. Quiere decir que o se ama al mundo o se ama al Padre, pero no puede caber las dos amores. No se puede obedecer al Señor y amar al Señor con todo tu corazón y de pronto que haya algo del mundo. O es uno o es el otro. Dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí está diciéndonos, mis amados hermanos, dice lo que hay en el mundo. ¿Qué cosa hay en el mundo? Y después nos muestra qué es lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando nosotros oímos esa palabra, el mundo, a algunos se le viene a su mente de pronto ponen una imagen con un globo terráqueo, un hombre con un globo terráqueo en sus manos, toda la circunferencia, todo el mundo, la tierra, mis hermanos. Y no es esa la situación cuando habla del mundo. Otras personas tienen diferentes ideas, mis amados hermanos, pero es importante ver qué es el mundo. Y el mundo, mis hermanos, es un sistema de valores que tienen. Ustedes ven allá afuera y su forma de vestir a las personas es muy diferente a la de un cristiano. Su forma de hablar es muy diferente, su forma de pensar es muy diferente. Eso quiere decir el mundo. El mundo es un sistema de valores el cual no hace la voluntad de Dios. Pero nosotros, mis amados hermanos, queridos amigos, es importante que hagamos la voluntad del Padre. Amén. Y haciendo la voluntad del Padre, entonces nada tenemos que ver con el mundo ni con los deseos del mundo. Entonces, hay algo importante que ver acerca del mundo. Un hombre dijo en cierta ocasión: un corazón que está lleno del mundo es un corazón
lleno de necesidad. Un corazón que está lleno del mundo es un corazón que está lleno de necesidad. ¿Por qué? Porque no tiene nada. No tiene a Cristo, no tiene paz en su corazón. Y mis amados hermanos, es importante que nosotros tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y es amar a Cristo por sobre todas las cosas. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, ¿les parece? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su bendita palabra, a no amar al mundo y amarlo a Él por sobre todas las cosas. Padre, aquí estamos, Señor. Queremos nos hables, nos des entendimiento. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti y por ninguna manera, Señor, volteemos a ver al mundo, Señor. Dame la gracia y la sabiduría para exponer tu palabra y ayuda a cada hermana, cada hermano, a aquellos hermanitos que se están esforzando, aquellos, Señor, que ya llevan tiempo, Señor. Para todos, Señor, bendícenos con tu palabra, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Habla a nuestra mente y a nuestro corazón y ayúdanos a corregir a aquellos, Señor, que de pronto tú nos muestres que debemos corregir. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. El mundo, mis hermanos, pregunta qué posee el hombre y Cristo pregunta cómo usa lo que posee. Vemos cómo constantemente hay algo muy diferente. El mundo pregunta qué posee el hombre, qué es lo que tiene, y Cristo pregunta cómo usa aquello que posee. Ahí vemos la diferencia, mis hermanos, y de hecho vamos a estar viendo la diferencia para saber que es una línea muy delgada entre amar a Dios y amar al mundo. Una línea muy delgada, me refiero a que mucha gente no se da cuenta dónde deja de amar al Padre para estar amando de pronto al mundo. Y nosotros debemos de estar muy apercibidos porque parecen cosas muy lícitas, parecen cosas muy necesarias y no lo son. La voluntad de Dios, mis amados hermanos, es, lo vemos en el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De hecho, el tema, mis hermanos, si ustedes van ahí a la hojita que nos dieron, es la voluntad de Dios. Y dice, el mundo pasa. ¿Por qué es importante no amar al mundo? Porque el mundo es pasajero. Todo eso se va a acabar un día. Lo que quiere decir que el cristiano no mira las cosas que se ven, sino las cosas eternas. Por otro lado, el mundo solamente todo lo que ve es para él importante. Todo lo que se ve. Y todo lo que se ve es pasajero. Y todo lo que no se ve es eterno. ¿Cuántos entienden? Amén. De manera que el cristiano nunca debe de estar viendo las cosas que se ven, sino solamente las cosas que no se ven, las cosas eternas. Y lo que se ve, preguntará a alguien, todas esas cosas el Señor prometió añadirlas. Busca primero el reino de Dios y todas esas cosas yo te las voy a añadir, pero tienes que tener cuidado cómo usarlas. Amén. Entonces, mis hermanos, todas las cosas del mundo son temporales. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, como acabamos de ver en este pasaje, es que no amemos el mundo. No amar al mundo, sino amar al Padre. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y mis hermanos, es importante ver, de hecho, en ese verso, y el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa, quiere decir todo lo del mundo, los deseos es pasajero. El mundo pasa y después incluye sus deseos pasan. ¿Cuáles son esos deseos? Y ahí vamos a tocar este punto, mis hermanos. ¿Cuáles son esos deseos? Y vamos a Tito, capítulo 2, verso 12, mis hermanos, acompáñenme por favor. Tito, capítulo 2, verso 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. A los deseos mundanos. Quiere decir que hay deseos que son lícitos y que el Señor los puso ahí. Y que hay deseos que no son lícitos y son mundanos, son del mundo. Quiere decir, mis amados hermanos, que tenemos que estar muy atentos a ver qué es el mundo y cuáles son esos deseos que son ilícitos. Y mis amados hermanos, les decía que es una línea muy delgada porque son muy parecidos.
¿Cuántos hemos tenido alguna vez la necesidad de comer? Sobre todo cuando ya es tarde, las 4 de la tarde y de pronto no has comido nada. Todos hemos tenido deseos de un buen platillo para que se quite esa hambre, ese deseo. Amén. Entonces vemos que puede ser lícito, pero deja de ser ilícito cuando se hace algo indebido. Y aquí dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué debemos de hacer? Renunciar a los deseos mundanos. Quiere decir que hay deseos, pero nada más hasta donde es lícito, y una vez que es algo ilícito, ahí ya no, ahí hay que renunciar porque son mundanos. Y dice, vivamos en este siglo o en este tiempo sobria, justa y piadosamente. ¿Cuáles son los deseos mundanos, mis hermanos? Y vamos nuevamente a Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Acompáñenme, mis hermanos, de favor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esos son los deseos, mis hermanos. Cuando habla de deshacernos, de renunciar a esos deseos mundanos, se refiere a esos deseos de la carne, deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Y mis amados hermanos, vamos a ver algunos deseos de la carne. Uno de ellos es, como les comentaba, la comida, mis hermanos. Otro, la codicia o el tener cosas materiales, cosas visibles, que dijimos que todo lo visible es temporal y es en algún momento pecaminoso. Otro punto, mis hermanos, o más bien otro punto en este punto de los deseos de la carne es cuando de pronto los jovencitos o los no tan jovencitos, pero es importante ver que de pronto hay un deseo de estar con una pareja, con una mujer, y la mujercita de pronto estar con un varón, es algo natural, una relación sexual. Por eso viene de pronto el matrimonio y es lícito delante de Dios. Comer y tener cosas materiales son lícitas y de pronto tener una relación dentro de un matrimonio es lícito. Amén. Pero vamos a ver, mis hermanos, cuándo deja de ser legítimo y lícito y cuándo se termina siendo ilegítimo y entonces es un deseo mundano. Y vamos a Génesis 25, verso 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió Jacob su primogenitura. Amén. Aquí hay un pasaje, mis hermanos, donde Esaú vende su primogenitura. ¿Y por qué lo vendió? Porque tenía hambre. Y estamos viendo que son deseos, un deseo lícito porque estaba bien que tuviera hambre, es un deseo natural y nada más debía de saciarse, pero pensar bien las cosas. Y Esaú tuvo hambre y no tiene nada de malo. ¿Cuándo dejó de ser lícito y se volvió en desobediencia a Dios? Es cuando él dijo, está bien, te lo cambio por mi primogenitura. La primogenitura, mis amados hermanos, quiere decir que era un derecho de hijo mayor, que tenía muchas más cosas cuando le heredaran, que cuando el padre muriera, él iba a quedar a cargo de toda la familia y otras cosas más. Y llevándolo a lo espiritual, mis hermanos, quiere decir cuando una persona está buscando a Dios y de pronto todo va bien, está buscando y está esforzándose a buscar al Señor y de pronto lo invitan a una comida, a una fiesta de algún familiar, una piñata y se va de la congregación
y de pronto no está ahí. ¿Qué pasó? Está diciendo, bueno, una comida no tiene nada de malo. Cuando tú tienes hambre hay que comer. Pero cuando tiene algo de malo, cuando tomas en poco el estar con Dios y de pronto decir, bueno, ¿qué pasa? Es el día domingo, el día siguiente, el domingo siguiente vengo. Pues sí, pero está tomando en poco, entonces fue a una comida y por una simple comida está dejando de congregarse y de amar al Señor y de estar con los hermanos juntos en armonía. Cuando era pecaminoso, vemos que es lícito el comer, pero se convirtió en un pecado, porque tomó en poco el estar en la casa del Señor, o más bien en vender su primogenitura, lo que quiere decir también una persona que está buscando y el Señor le está dando gracia en todo lo que está haciendo en el reino de Cristo y de pronto empieza a tomar en poco por una comida y ahí se acaba todo, se vienen las cosas y el Señor no le agrada eso. ¿Cuántos lo entienden, mis hermanos? Vamos a ver otro ejemplo, mis hermanos, y vamos a ver un ejemplo. Vimos un ejemplo de algo que no se debía de hacer, y entonces, ¿qué se debía de hacer? Preguntaría cualquier hermano, cualquier persona, y lo que debemos hacer, es lo que hizo Jesús, y lo vemos en Mateo capítulo 4, verso 2. Acompáñenme, mis hermanos. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Cuál era el deseo, mis hermanos? Igual, era el mismo que Esaú. Tuvo hambre después de 40 días y 40 noches. Sí es importante ver cuánto tiempo tenía sin comer y el enemigo siempre llega ahí a querer cambiar todas las cosas. Algo importante también que debemos de ver es que Satanás no es creador de deseos. Esos deseos de alimentarnos ya están ahí, el Señor los puso y es algo bueno, todos los deseos. Pero el enemigo no los crea, sino que más bien viene y los trastorna. Cambia tu forma de pensar y dice, no, no va a pasar nada. Y aquí vemos que nuevamente llegó cuando Jesús tenía hambre, verso 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué quería que convirtiera las piedras en pan? Bueno, para que hiciera milagros y maravillas como muchos le pedían. Pero Jesús tenía mucha hambre y por eso le decía, mira, que las piedras se conviertan en pan para que entonces tú puedas tener comida. ¿Y qué hizo Jesús? Verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? ¿Cuándo era lícito? Todo era lícito, pero también viene el enemigo, el tentador, y te tienta y quiere que hagas algo ilícito, que hagas algo cuando no debe de ser, y Jesús nos pone el ejemplo y él, no, mis hermanos, él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Lo que estaba diciendo él, sí, tengo mucha hambre, pero no me voy a dejar tentar y no me voy a dejar ceder a este deseo. ¿Era lícito el deseo, mis hermanos? ¿Sí? Y es importante ver, mis amados hermanos, que nosotros también debemos de estar atentos. ¿Cuántos han sentido hambre en alguna ocasión? Todos. Es importante valorar, mis amados hermanos, y ver que el enemigo pone deseos y pueden parecer lícitos y el Señor los puso ahí y el enemigo viene a cambiarte todas las cosas. No solamente en eso, mis hermanos, el deseo de cosas materiales. Es importante ver, mis amados hermanos, que todas las cosas materiales son visibles y son pasajeras. Y es un deseo que de pronto se vuelve incontrolado. Ustedes van a los pasajes donde habla acerca de la semilla que fue sembrada en buena tierra y aquella que fue sembrada entre pedregales, entre espinos, y van a encontrar que una de ellas explica que algunos se fueron a sus afanes, a sus labores, a sus trabajos. ¿Y qué pasó? Bueno, le dieron más importancia a las cosas materiales y tomaron en poco lo más importante, la vida eterna. Si entendemos, mis amados hermanos, que es importante nosotros entender cuáles son los deseos lícitos y dónde ya se convierten en un deseo ilícito. Lucas 12:17.
Un deseo incontrolado. Lucas capítulo 12, verso 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? En el contexto está hablando acerca de un hombre de la multitud que se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, mira, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y dice, ¿acaso yo soy juez o partidor? ¿No te has dado cuenta quién soy yo? Yo no vine a eso. Y empezó a referirles una parábola acerca de la codicia. Verso 18, y dijo, esto haré. Esta es la parábola. Este hombre dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lo que está diciendo que este hombre decía, bueno, los graneros los haré más grandes y una vez que llene mucho riquezas, entonces yo haré fiestas y nada más viviré para sus deseos. Y el Señor le dijo, de ninguna manera. Esta noche, cuando él dice, ya todo está listo, ya tengo lo suficiente para poder retirarme, ya tengo lo suficiente para ahora andar de fiesta en fiesta constantemente, y el Señor le dice, hoy vas a morir. ¿De qué servirá lo que juntó? De nada. Y hay personas que piensan así, de hecho esa es la idea de los gentiles. En Mateo capítulo 6 habla acerca de eso, dice que los gentiles buscan esas cosas, las cosas visibles, las cosas pasajeras, las cosas materiales. Pero el cristiano ya no está viendo eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la codicia, las cosas materiales, es algo hermoso, mis amados hermanos, disfrutar de aquello que el Señor nos da. Y lo disfrutamos porque Él nos lo da para eso. Gloria a Dios por ello, pero una cosa es disfrutar y tener, algunos más, otros menos, lo disfrutamos. Pero cuando la persona se vuelve codiciosa y dice, cuando yo junte solamente esta cantidad, entonces yo ya podré ser feliz. Otros dicen, voy a juntar para cuando yo ya esté grande de edad. ¿Cuánto es suficiente para cuando nosotros estemos grandes de edad? ¿10,000, 50,000, 100,000, 1,000,000? Nada es suficiente porque solamente es suficiente estar de la mano del Señor y Él es el que nos ayuda en todos nuestros caminos. De manera que si nosotros ponemos nuestra confianza en las finanzas, estamos perdiendo de vista las cosas eternas. Un deseo controlado, mis amados hermanos, es cuando la persona se contenta con lo que tiene. Y así decía el apóstol Pablo a Timoteo. Primera Timoteo 6, verso 7. Acabamos de ver a aquel hombre que no le importaba y solamente pensaba en hacer cada vez más grandes los graneros y nunca era suficiente para él, aunque ya no necesitaba nada, porque iba a morir. Vemos en Primera de Timoteo capítulo 6, verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Si vemos que tiene algo de malo cuando de pronto ya hay codicia, mis amados hermanos, es importante ir y disfrutar del trabajo, disfrutar de lo que se gana, disfrutar de lo que se tiene, pero no estar pensando solamente en hacer más y en tener más, sino estar pensando en cómo extender el reino de Cristo. Eso es importante.
Es importante, mis amados hermanos, y este hombre que referimos en el pasaje anterior no quería darse por satisfecho, cada vez quería un granero más grande y ya habría de terminar su vida ese mismo día. Igual a un hombre, mis hermanos, que un rey, en una ocasión estaba el rey y tenía algunas personas ahí, algunos siervos, y quiso premiar a uno de ellos, habló con él y le dijo, mira, te voy a dar un terreno. A él le agradó esa idea, pero este hombre era codicioso. Y le dijo, mira, y le dijo, ¿cuánto me va a regalar? Dijo, mira, te voy a regalar lo que tú alcances a correr. Le dijo, tú te vas a ir corriendo y cuando tú empieces a correr y luego regreses hasta aquí, hasta donde tú llegaste, es tuyo. Este hombre empezó a correr y se fue de ahí, de donde estaba el rey, y corrió mucho tiempo. Y decía, ya voy a regresar, y de pronto no, es muy poca tierra. Quería más tierra todavía, voy a correr un poco más. Y corría más. Y así estaba, y de pronto ya estaba muy agotado. Y dice, bueno, pero es que lo que me dijeron es que tengo que regresar hasta allá. Así es que yo creo que con eso. Y regresó, pero ya no llegó. En el camino cayó, estaba cansado y cayó muerto de un infarto y no pudo llevarse el terreno. Solamente 1 metro, 2 metros, que fue donde lo sepultaron, eso fue lo único que obtuvo. Y es que la codicia hace mucho daño, mis amados hermanos. Tenemos que estar atentos a lo que siempre el Señor nos dice. No quiere decir que nos vamos siempre a estar ahí sin trabajar. El Señor dice que trabajemos arduamente, mis hermanos, pero todo, mis hermanos, en paz y dándole la gloria al Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, es importante contentarnos con aquello que tenemos. Les hablaba acerca de, espero que no nos tropecemos, mis hermanos, porque cuando la Biblia habla acerca de eso, y hablaba yo de una relación sexual, lo cual todos sabemos, y que, mis hermanos, es algo lícito dentro de un matrimonio y ilícito fuera del matrimonio. No solamente fuera, pudiera ser incluso dentro del matrimonio o ser algo que ya no es lícito, porque el deseo de aquella persona ya no lo controla. Y lo vemos en la Biblia, mis hermanos. El apóstol Pablo habló acerca de eso en 1 Corintios capítulo 7, verso 3. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahí está diciendo el apóstol Pablo que todo eso es lícito, pero también se vuelve ilícito porque es un deseo que no se controla. Cuando un deseo no se controla, entonces pasa a ser pecaminoso. Y vemos en el versículo 5, ahí mismo, está hablando de 2 personas cristianas y dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dentro del matrimonio es lícito porque el Señor dice que para eso Él instituyó el matrimonio, para que no haya adulterio y fornicación. Pero aún dentro del matrimonio, cuando aquella persona tiene como prioridad ese deseo y de pronto no tiene el deseo de estar buscando a Cristo en oración y su esposa tampoco, y no se toman un tiempo de común acuerdo para decir, vamos a ponernos a ayunar y a orar para buscar la presencia del Señor, ya volvió a ser pecaminoso un deseo que era bueno. ¿Sí estamos entendiendo, mis amados hermanos? Todo es lícito, pero el enemigo llega y todo lo pervierte. Entonces es importante que nosotros estemos atentos a lo que Dios nos dice. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 2, un pasaje muy conocido, pero que nos muestra también esos deseos que de pronto no están controlados, y una vez que no se controlan, pudieran ser buenos,
pero terminan siendo pecado porque no se hace como Dios quiere. Segunda de Samuel 11, verso 2, está hablando acerca de David. Sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. 2, perdón. 11:2. Segunda de Samuel 11:2 y verso 3. Dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David. Ya era tarde y se levantó. Ahí vemos doble, mis hermanos, porque hay un deseo que es de descansar y de dormir, lo cual es bueno. Pero él se levantó muy tarde. Ya era tarde y apenas se iba levantando. Cuando una persona hace un uso indebido de algo, ya se vuelve pecaminoso. Y vemos que no llega solo. En vez de dormir lo necesario nada más o estar al frente de la batalla, se quedó y dice que durmió mucho hasta que ya era tarde cuando se levantó. Un deseo que no controló. Y ese deseo te lleva a pecar y a pecar nuevamente. Y dice, se levantó de su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Otra vez la misma situación. Deseos mundanos. Cuando el deseo que es natural y lo puso el Señor y es algo muy hermoso dentro del matrimonio, se mancha porque el deseo de una mujer, la cual no era su esposa, vino y él se dejó llevar por un deseo mundano. ¿Sí estamos entendiendo lo que es el mundo, mis amados hermanos? El mundo pasa y también sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Todos queremos permanecer para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer? Es importante por eso estar buscando el amor del Padre y decir adiós al amor al mundo, mis hermanos. Amén. El amor al mundo hace mucho daño. Vemos claramente, mis amados hermanos, y es que este hombre codició a la mujer de su prójimo. Alguien dijo en alguna ocasión que la ociosidad camina con mucha lentitud, porque todos los vicios y los deseos la alcanzan. ¿Ustedes han visto de pronto esos jovencitos que están por ahí en la esquina? No llevan prisa de nada. Y por eso los alcanzan tantos vicios. De pronto están en una vicio, luego en otro y luego en otro. Y es verdad lo que este hombre dijo. La ociosidad camina con mucha lentitud. Por eso todos los vicios alcanzan a ese tipo de personas. Es importante no estar teniendo un tiempo de ocio y buscar al Señor, mis hermanos. Vamos a los deseos de los ojos, mis hermanos. Ya vimos los deseos de la carne, divididos en 3. Y ahora vamos a ver los deseos de los ojos. Génesis 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice que vio que era un árbol bueno para comer y agradable a sus ojos. Es un deseo de los ojos. Los deseos de la carne ya los vimos, un deseo sexual que pudiera ser lícito dentro del matrimonio y también deseos de la carne que es la codicia. Y mis hermanos, los deseos de los ojos quiere decir que también es muy peligroso ese deseo. Esta mujer, Adán y Eva, o Eva principalmente, miró que ese fruto era codiciable. Y se dan cuenta de una cosa, había de mucho fruto y podían comer de todo ello.
pero le dijo nada más de este no comas. Y cuando Dios dice esto no lo haga, pareciera que a la gente le agrada hacerlo y ir en contra de la corriente. Eso se llama deseos mundanos. Cuando la persona de pronto quiere ir en contra de la corriente, en contra de la voluntad de Dios, no hacer la voluntad de Dios es ir en contra de los deseos que pudieran ser buenos. Alguien dirá, ¿qué tiene de malo que yo mire? Gracias a Dios vemos en la Biblia cómo el Señor hacía muchos milagros y maravillas y de pronto un hombre que decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él andaba sanando a muchos, de manera que vemos que es algo hermoso de parte de Dios, un deseo de tener la vista bien clara. Pero dice, de esto no comas. Y esta mujer mirando aquello que no debía de mirar. No solamente ellos, sino eso pasó en el principio, mis hermanos, en el libro del Génesis. Y vamos a ver qué pasó después, mis hermanos, porque lo mismo que fue, es lo mismo que será. ¿Hay algo que podamos decir que no existió antes? Todo se repite, mis hermanos. Por eso es importante ir a la historia, al Génesis, y ver qué pasó después. Josué, capítulo 7, verso 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, el cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Este hombre Acán, Dios le había dicho que no tomaran del anatema cuando ellos fueron a Jericó y triunfaron y dijo no tomen del anatema. Y este hombre tomó y se lo llevó a su casa y de pronto lo tenía escondido, pero dice que lo codició, lo vio y le deslumbró sus ojos. Y el problema ahí es que el Señor le había dicho no tomen del anatema. Cuando el Señor dice que no, mis hermanos, es no. ¿Y cómo hacer la voluntad de Dios? Es obedecer sus mandamientos. Si la Biblia dice que no hagamos esto, no lo hagamos. Si dice que lo hagamos dentro del matrimonio, el sexo o cosas así, mis hermanos, el comer, pero no de pronto tergiversar todos los mandamientos del Señor, es importante hacerlo. Acán, mis hermanos, metió en problemas al pueblo de Israel y tuvo que morir por causa de eso. Vemos cómo nada más el ver y el codiciar algo le causó un problema. Tenemos que ver lo que Dios quiere que veamos. No está prohibido que miremos, mis hermanos, pero ¿dónde están puestos tus ojos? Ya vimos el Génesis, que es en el principio, vimos en el tiempo de Josué, mis hermanos, y que en la actualidad. ¿Dónde están puestos los ojos del mundo en este tiempo? En las redes sociales, en los aparatos y en la electrónica, en los teléfonos, constantemente. Quiere decir que es algo bueno, es algo bueno. La tecnología es algo bueno. Cuando se convierte en algo pecaminoso, un deseo desmedido de tus ojos por estar viendo algo que no le agrada al Señor, ya se convirtió en un deseo mundano y pecaminoso para ti. Alguien dijo, si el Facebook, YouTube y todos esos Instagram, no sé qué tantos nombres hay, yo no los conozco, dice, si hay algo para lo que sirven estas redes, es para, en el día del juicio, nadie va a poder decir que no tuvo tiempo para orar. O sea que si alguien dice que esas redes no sirven, sí sirven, mis hermanos. Van a servir en aquel día para que nadie se excuse, no tuve tiempo para orar. Sí, bien que lo tuviste, mira cuánto tiempo estuvieron tus ojos mirando esas redes. Y cayeron presos de las redes y por sus ojos. Es importante, mis amados hermanos, querido amigo, que estemos atentos a lo que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usemos lícitamente nuestra mirada para mirar al Señor.
¿Qué debemos hacer? Debemos hacer lo que hizo Job. Job dijo, ¿cómo yo habría de mirar a una virgen? Job, capítulo 31, verso 1. Job 31, 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Si me preguntan qué podemos hacer, ¿qué dice la Biblia que hagamos? Dice, haz un pacto con tus ojos, allá no estar mirando tanto lo que a Dios no le agrada. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde deben de estar mis ojos? ¿Dónde deben de estar los ojos de aquel que ama al Padre y aborrece al mundo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. La Biblia nos dice claramente dónde deben de estar puestos nuestros ojos. Debemos de ver a Cristo, mis hermanos. Un hombre de Dios dijo, cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Amén. Entre más veas a Dios, más de Dios va a ser visto en ti. ¿Dónde está puesta tu mirada, mi hermano? Querido amigo, ¿dónde estás poniendo ahora tu mirada? ¿En los deseos de los ojos? ¿En los deseos de la carne? ¿En la vanagloria de la vida? Es tiempo de mirar al cielo. Un hombre dijo, apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos cosas. Es claro, mis hermanos, que tenemos que estar mirando al cielo, donde está tu mirada, ahí está tu corazón. Ahí está todo lo que tú posees. Ahí está lo que de verdad tú estás buscando. Ya vimos, mis amados hermanos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Vamos a ver la vanagloria de la vida y vamos a 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué es el mundo? Estamos viendo, mis amados hermanos, el mundo es tener deseos ilícitos. O más bien dicho, no tener el deseo, sino llevarlo a la práctica, al pecado, porque puede una persona desear, pero no caer en el pecado. Amén. De manera que el deseo puede estar ahí, pero dice la persona, no lo voy a hacer. Vanagloria de la vida, mis hermanos. Vanagloria quiere decir presunción u orgullo del propio valer. Lo que quiere decir que una persona puede estar muy orgulloso de sus hijos. Todos decimos, nuestros hijos están muy hermosos y de verdad que lo están, mis hermanos. El Señor nos dio a hijos hermosos, pero el Señor, para Él sea la gloria. Pero de pronto pudiera haber vanagloria del Padre. De pronto nuestros hijos han estudiado algunas carreras y se reciben, gloria a Dios por ello, la gloria sea para el Señor. Pero nosotros viviendo, mis hermanos, como Dios quiere, sin vanagloria, sin arrogancia, sin orgullo, gloria a Dios por ello, mis hermanos. De pronto, orgullo de aquellas personas con quien te puedes relacionar. Es que yo me junto con aquella persona, es que yo conozco al presidente, yo conozco. Bueno, está bien, todo eso está bien, las relaciones son muy buenas, pero la gloria es para el Señor. Si hay algo por lo que debemos de verdad decir, mis amados, es decir, conocemos al Señor. Y hablar de Jesús, Él es el único, mis hermanos, que merece la gloria y la honra. Y el Señor dice, ¿por qué te jactas? ¿Por qué te jactas de tener algo? De pronto cosas, mis hermanos, que como acabamos de decir, cosas visibles, pasajeras, cuando de pronto logramos algo, gracias a Dios por ello, disfrutamos de ello, pero con humildad, mis hermanos. Santiago capítulo 4, verso 6. Dos pasajes más, mis hermanos, y concluimos. Santiago capítulo 4, verso 6.
Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero ¿cuántos hemos escuchado personas que dicen, ¿conoces tú a fulano? Sí. Bueno, es mi compadre, es mi amigo. Yo conozco de pronto cuando la persona empiezan a hablar, yo conozco a alguien que es muy importante, el jefe de un cartel. Y la gente empieza a buscar, ¿sabes a quién conozco? A Jesús. Él está encima de todo principado y potestad. Deberíamos exaltar a Jesús, mis hermanos, y la gente de pronto tiene su mirada puesta muy abajo. Es importante que no haya arrogancia, que no haya orgullo, que no haya vanagloria de la vida. Todo lo que tengamos, gracias a Dios, pero en humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Recordemos que Satanás, mis hermanos, quiso sentarse en el trono del Señor y el Señor no lo permitió. De manera que si hay algo que Dios detesta es que alguien sea vanaglorioso, arrogante, porque se sienta en el trono de Dios y no quiere que el Señor sea el que sea reverenciado y exaltado. ¿Por qué debemos ser humildes, mis amados hermanos? Porque esa es la voluntad del Padre, esa es la voluntad de Dios, que hagamos conforme a lo que está escrito. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice que si nosotros somos humildes, entonces vamos a hallar descanso para nuestras almas. Quiere decir que una persona arrogante, orgullosa, no va a tener descanso. También se dice que una persona orgullosa es una persona de poca oración o de nada de oración. Dice el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios, mis amados hermanos? Que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? Cielo nuevo, tierra nueva, una vida eterna. Es necesario decir adiós a esos deseos pecaminosos y solamente estar atentos hasta dónde es lícito todo lo que Dios puso en nuestras vidas. Deseos de alimentarnos, deseos de muchas cosas, pero siempre solamente conforme a la voluntad de Dios. ¿Dirás adiós a los deseos mundanos el día de hoy? ¿Harás pacto con tus ojos? ¿Dirás adiós a la vanagloria y arrogancia? Pidamos al Señor dominio propio, mis hermanos. Querido amigo, que estás empezando a buscar al Señor, es importante que ya no hagas tu voluntad, sino que hagas la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que te apartes del mundo y entonces Él quiere bendecirte, quiere darte fuerza y no solamente a ti, sino a todos los que le estamos buscando, a la iglesia. Quiere ayudarnos a vivir controlando esos deseos, mis amados hermanos, y que nosotros tengamos ese dominio propio como Cristo nos dio ejemplo. Puede haber de pronto alguien sorprendiéndose en algún deseo pecaminoso. Es importante que hoy le digamos, Señor, perdóname, perdona mis pecados. Amén. Cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre. Cuando un hombre las reconoce, Dios las olvida. Amén. Es algo hermoso nuestro Dios, mis hermanos, es importante decirlo. Cuando un hombre descubre sus faltas o sus pecados, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, Él las descubre. No hay nada oculto que no sea manifestado. Cuando un hombre las reconoce, Dios las olvida y las perdona. Cierren sus ojos, mis hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad.
Padre, gracias, Señor, porque siempre nos hablas. Ayúdanos, Señor amado, a poner nuestra mirada, Señor, nuestros deseos en orden, nuestra mirada en las cosas celestiales, eternas. Y, Señor amado, de verdad el tentador vendrá, Señor, y nos dirá, todo esto te daré. Pero, Señor amado, sabemos que tuyas son todas las cosas. Y que posiblemente aquí carezcamos de algunas cosas, pero tú nos das el cielo, Señor, una vida eterna, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, a tener ese control de esos placeres, Señor, de esos deseos, Señor, que de verdad el enemigo no puede hacer. Tú nos diste todos esos placeres, pero ayúdanos a tenerlos controlados y solamente hacer aquello lo que es tu voluntad, Señor. Ayuda a cada hermana y cada hermano. Ayúdame a mí, Señor. Ayuda a aquellos que te están empezando a buscar. Señor, gracias, Padre. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Padre, te damos la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.